Ahora le pido que me acompañe a Siria. Acompáñeme a Siria porque hoy, 15 de marzo, hoy se cumplen 10 años de que empezara esta espiral de violencia en el contexto de la primavera árabe, lo que se conoció como las protestas de la primavera árabe en diversos países en el Medio Oriente. Pero Siria, cuando ya en otros países se aplacaron las cosas, se calmaron las cosas, Siria sigue sumida en la destrucción, en la violencia, en la emergencia de grupos terroristas, en la represión del gobierno, en la intervención de Estados Unidos, de Rusia, de Francia y de un sinfín de jugadores regionales como Israel, Irán, Arabia Saudita y Qatar, que tienen tentáculos metidos en este país. Bueno, pues si me acompañan, es importante hablar de una guerra civil en Siria porque esta ha dejado a casi 1 millón de muertes en 10 años y casi el 50% de su población está en calidad de desplazados en el territorio sirio y o refugiados en muchos países en el mundo, entre ellos Turquía, el Líbano, Egipto, Alemania y Jordania, entre otros. Los sirios han sido sometidos durante 10 años a violaciones de derechos humanos a escala masiva y sistemática. Las partes implicadas en el conflicto también han violado repetidamente la ley internacional humanitaria, hasta ahora con total impunidad. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que lo que comenzó el 15 de marzo del año 2011 como una manifestación a favor de la democracia en la ciudad de Dera, en el sur del país, inspirada por levantamientos en países vecinos en el marco de la primavera árabe, se convirtió en una pesadilla viviente. Cuando el gobierno sirio utilizó la fuerza para aplastar a la disidencia en Dera, estallaron protestas en todo el país exigiendo la renuncia del presidente Bashar al-Assad. A medida que se intensificaban las manifestaciones, también lo hizo la represión. La violencia se intensificó rápidamente, los partidarios de la oposición tomaron las armas y el país se sumió en una guerra civil. Surgieron cientos de grupos rebeldes y no pasó mucho tiempo para que el conflicto se convirtiera en más que una batalla entre sirios a favor o en contra del presidente al-Assad. Las potencias extranjeras comenzaron a tomar partido, enviaron dinero, armamento y combatientes y aumentaron el caos. Organizaciones yihadistas y extremistas con sus propios objetivos, como el Estado Islámico y Al-Qaeda, se involucraron profundamente. 10 años después, no se atisba el final de este conflicto que ha sumido a la población siria en una situación límite. Es importante señalar también que más de 387,000 personas murieron en los 5 primeros años de guerra y el resto en el resto de años. Y la guerra también ha obligado a huir, fíjense bien, a la mitad de la población existente en el año 2011 en Siria, que abordaba o llegaba casi a los 22 millones. Por lo tanto, hablamos de que 11 millones de sirios se encuentran desplazados o refugiados en otros países. El conflicto también le ha robado sus sueños de juventud a toda una generación de sirios que no pudo recibir una educación, conseguir un trabajo o formar una familia según las costumbres y tradiciones de ese país. ¿Qué les parece si les exponemos algunos datos y voces que dan dimensión del impacto en números a este conflicto? El primero sería que hay más de 500,000 muertos y menos de 1 millón. Las cifras todavía están por aclararse. Desde el inicio de la guerra en 2011 y hasta 2020 se calcula que murieron más de 500,000 personas o menos de 1 millón. De acuerdo a datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, aún entre los desaparecidos, no se sabe cuál cifra podría ser exacta. El número de víctimas no incluye a 205,000 personas reportadas como desaparecidas y presumiblemente muertas, incluidos 88,000 civiles que se cree que murieron por tortura en cárceles administradas por el gobierno o por algún grupo terrorista que dominaba alguna región. Además de causar cientos de miles de muertes, más de 2.1 millones de civiles sufrieron lesiones o discapacidades permanentes a consecuencia del conflicto. Esto según también el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Más de 12 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares, la mitad de lo que entonces era 22 millones de habitantes. De ellos, según cálculos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 6.7 millones son desplazados internos, 5.6 millones de sirios están registrados como refugiados en el extranjero, en países vecinos como el Líbano, Jordania y Turquía, que albergan al 93% de ellos y que enfrentan uno de los éxodos de refugiados más grandes de la historia reciente. 1 millón de niños refugiados sirios han nacido en el exilio. Una de esas personas que se fue es Fadi Mosilini, de 40 años, quien se fue a Alemania a través de Turquía y que ahora trabaja en la Cruz Roja Internacional. A finales de 2012 dijo
Me di cuenta de que ya no podía quedarme en Siria. Me sentí amenazado después de que arrasaran a mis amigos cercanos. Temía por la seguridad de mis hijos. Los últimos 10 años de destrucción fueron muy dolorosos, pero todavía tengo la esperanza de que algún día disfrutemos de la libertad y pondremos a los responsables tras las rejas. Ver a los sirios morir y ser desplazados todos los días es desgarrador. El mundo entero estaba mirando y no hizo nada para detener la matanza. Vi cómo un cuerpo sin alma, cómo quedó extraño en Siria como fantasmas errantes. Me rompe el corazón que ni siquiera pude visitar la tumba de mi madre después de que falleciera hace un par de años. El 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Naciones Unidas estima que hay 2 millones de sirios viviendo en extrema pobreza. Además, un total de 13.4 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. De ellas, 6 millones no pueden cubrir sus necesidades básicas, según Naciones Unidas. La situación se agrava para los niños, ya que, según UNICEF, casi un 90% de los menores necesitan asistencia humanitaria. Muchas familias se han quedado sin absolutamente nada, como la de Nur al-Sham, que tiene 28 años y que ahora es trabajadora humanitaria. Dice a esto a la prensa internacional: vivíamos en el sur de Idlib, en una casa donde teníamos todo lo que necesitábamos excepto nuestra libertad. Ahora sufro en una tienda primitiva en una tierra árida que en invierno se convierte en un gran charco de barro y en verano está infestada de insectos y cubierta de polvo. No tengo sueños para el futuro ni para el futuro de mi hijo. Hago todo lo posible por distraerlo de la vida en el campamento. No le digo nada sobre la guerra para no agobiarlo a una edad tan temprana. Mi esposo tuvo que dejarnos para trabajar en Turquía y ya no puedo verlo. Por otro lado, más de 12 millones de sirios sufren inseguridad alimentaria. Eso representa el 60% de la población siria, según la Cruz Roja Internacional. El precio de la canasta básica se ha incrementado hasta un 236% en ese país. Eso es 29 veces más que el nivel de precios que había antes de la guerra, según también las Naciones Unidas. Hay un total de 2.45 millones de niños y adolescentes en Siria que no van a la escuela, y no necesariamente es por la pandemia. Otros 750,000 niños sirios que viven en países vecinos tampoco están escolarizados, según la UNICEF. Del total, unas 40% son niñas. Un tercio de las escuelas en Siria no pueden usarse porque han resultado seriamente dañadas o destruidas y comprometen su funcionalidad. En la cuestión hospitalaria, solo el 58% de los hospitales y el 53% de los centros de salud primaria están en pleno funcionamiento. Más de 35,000 estructuras fueron dañadas o destruidas tan solo en Alepo. Barrios enteros e infraestructura vital en todo el país quedaron en ruinas tras una década de enfrentamientos. Solo en la ciudad de Alepo se destruyeron o dañaron más de 35,000 estructuras antes de que fuera recapturada por el gobierno a finales del año 2016, según Naciones Unidas. Gran parte del rico patrimonio cultural de Siria también ha quedado destruido. Los 6 enclaves pertenecientes al Patrimonio Mundial de la UNESCO en el país resultaron dañados significativamente y los militantes del Daesh o Estado Islámico destruyeron gran parte de la antigua ciudad de Palmira. Por último, se registran 38 ataques con armas químicas. Según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 32 de ellos se atribuyen al régimen de Al-Assad, sin que se haya confirmado ni reconocido ni por el gobierno sirio ni por el gobierno ruso, quien se comprometió a que si la comunidad internacional comprobaba que Al-Assad había utilizado armas químicas para atacar a su propia población, Siria sería abandonada por Rusia y Rusia le negaría su ayuda para siempre. La pregunta en este caso es: ¿quién tiene entonces el control del país ahora en este contexto? La respuesta es que el gobierno ha recuperado el control de las ciudades más grandes de Siria, pero parte del país todavía está en manos de los rebeldes yihadistas y también de los kurdos. El último bastión de la oposición que queda se encuentra en la provincia noroccidental de Idlib y también en partes adyacentes del norte de Hama y provincias al norte de Alepo. En marzo de 2020, Rusia y Turquía negociaron un alto el fuego para detener un impulso del gobierno para retomar Idlib. Ha habido una calma relativa desde entonces, pero podría romperse en cualquier momento. En todo caso, no hay nada formal que diga que esta guerra civil dolorosa ya terminó. Pues así las cosas, una década después de que arrancara el 15 de marzo de 2011 esta guerra civil en el contexto de la primavera árabe, esto que se conoció en el mundo como la primavera árabe. Usted recordará que empezó en Egipto, que también pasó en Túnez, después se fue a Yemen, subió también a Kuwait, Irak, Jordania,
Líbano, Siria, en Palestina hubo un intento, etcétera, y que finalmente en los dos lugares en donde sigue pues todavía una semilla que germinó de la violencia, del odio desde ese momento, pues es Siria por un lado y Yemen por el otro, que Arabia Saudí sigue inflamando por un lado y por otro.